Entre India y China hay casi 70 millones más de hombres que mujeres. En esta edición de Efecto Naim, exploramos las causas de este desbalance demográfico y sus preocupantes consecuencias para el mundo entero. Además, un controversial profesor nos revela por qué considera que la educación es una pérdida de tiempo y de dinero. Y le contamos la insólita historia detrás de la desaparición de cientos de kilos de marihuana en Argentina. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. En Estados Unidos y crecientemente en otras partes del mundo se ha popularizado una tendencia entre futuros padres y madres. Organizan una fiesta con familiares y amigos para anunciar si el bebé que está por llegar será un niño o una niña. Y se trata de anunciarlo de la manera más original posible. Y es que las probabilidades de tener un hijo varón son exactamente iguales a las de tener una hija hembra. De hecho, por eso es que en el mundo, en promedio, los hombres y las mujeres, en cuanto a números, son muy parecidos. Casi en todos los países hay igual número de mujeres e igual número de hombres. Con dos excepciones, que no son pequeños detalles, pues son los países más poblados del planeta, India y China. Allí el número de mujeres y el de hombres no es igual. En estas dos naciones hay casi 70 millones de hombres más que de mujeres. Y esto tiene enormes consecuencias para toda la sociedad. Precisamente es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué fuerzas impulsan esta transformación demográfica en la India y en China? ¿Cuáles son las consecuencias para la economía de estos gigantescos países y por ende para la economía del resto del mundo? Estas y otras críticas preguntas las exploramos a continuación. Nos van a sorprender las respuestas. Miren. En India hay al menos una decena de doctores tras las rejas. Su crimen: realizar un ultrasonido. Determinar el sexo del feto ha estado prohibido por el gobierno desde 1994. Pues en las últimas 3 décadas se han abortado hasta 14 millones de fetos femeninos. Y ni hablar de las niñas, que son asesinadas apenas nacen. Hace poco me enteré de que una mujer de la aldea había tenido una segunda hija. La mataron y la enterraron en el vertedero. Esta preferencia cultural por los hijos varones solo ha sido intensificada por prácticas como la dote matrimonial. En cientos de aldeas de la India, los padres de la novia acostumbran a pagar al novio altos montos para contribuir al costo de la boda o a la manutención de la futura esposa. A veces se trata de montos equivalentes a 5 años de sus ingresos anuales, por lo que tener una hija puede ser visto como una gran carga económica. Durante años, en China, también ha existido una preferencia similar, en parte porque son los hijos los que tradicionalmente cuidan a los padres en su vejez. Hablamos al respecto con Valerie Hudson, una experta en seguridad internacional y cambios demográficos. Aunque en China no es estrictamente un crimen decirle el sexo del futuro bebé a los padres, sí están regulados los ultrasonidos. Pero aún así, los padres están desesperados por tener un hijo varón y dispuestos a pagar sobornos. Se han popularizado, por ejemplo, las llamadas camionetas de ultrasonidos, que parecen autos cualquiera, pero cuentan con el equipo necesario en la parte de atrás. Es muy fácil saltarse las regulaciones. El gobierno chino únicamente agravó la situación al implementar la controversial política del hijo único durante 35 años, comenzando en 1979. Hablamos con Therese Hesketh, quien se ha dedicado a estudiar el impacto de esta medida.
Las familias solo podían tener un hijo en las zonas urbanas y 2 en las rurales, pero preferían tener al menos un varón, de modo que recurrían a abortar cualquier feto femenino. La facilidad de conseguir un aborto en China, combinada con la política del hijo único, ha significado que hoy existe un exceso de más de 20 millones de hombres de edad reproductiva. Entre India y China, hay aproximadamente 118 varones por cada 100 niñas. Este desbalance demográfico equivale a un exceso de hombres del tamaño de la población de Venezuela y Perú combinadas. Y esto tiene consecuencias de todo tipo, incluso económicas. La tradición en China es que la familia del novio es la que paga por la casa de los nuevos esposos, además de pagar un precio por la esposa. Pero como no hay mujeres suficientes, los precios se han disparado. Se ha generado una burbuja financiera en el sector inmobiliario y acceder a una esposa puede costar hasta $200,000. También ha dinamizado mercados muy particulares. Un investigador encontró que en los últimos años, las ventas de muñecas hiperrealistas se ha disparado entre los hombres de 18 y 29 años de edad en China. Pero hay quienes han recurrido a conductas más preocupantes. A medida que algunos hombres se hacen mayores y ven que las chicas se casan con hombres más ricos, con más recursos o contactos, están dispuestos a hacer lo que sea para cambiar su situación. Algunos comienzan a formar pandillas o incluso a unirse a grupos antigobierno. Esperan así conseguir los recursos y el estatus para acceder a una esposa. En regiones como Taipei, donde la desproporción demográfica es aún más crítica, miles de hombres han comprado esposas provenientes de otros países por Internet, intensificando el tráfico de personas. Los gobiernos están comenzando a trabajar por remediar este desbalance. En India, por ejemplo, el primer ministro lanzó una campaña de incentivos de hasta $2.500 a familias que deciden tener niñas y enviarlas a la escuela. Pero para unos 70 millones de hombres chinos e indios, quizás ya sea demasiado tarde. Encontramos que la mayoría de estos hombres están propensos a sufrir de depresión, pues nunca conseguirán cumplir con los requisitos tradicionales de la sociedad, en este caso, casarse y tener hijos. Los expertos subrayan la importancia de esfuerzos que buscan respaldar la salud mental de estos hombres. Pero a largo plazo, solo un cambio cultural, que acabe de una vez por todas con los estigmas sobre tener hijas, podría significar una solución efectiva y duradera. Lo que acabamos de ver es un ejemplo perfecto de cómo fuerzas tecnológicas, políticas y culturales pueden converger para alterar drásticamente el mapa social y económico de todo un país. Y al regresar a la pausa, cambiamos de tema. Voy a entrevistar a un controversial pensador que ha declarado la guerra a la educación, ni más ni menos, guerra a la educación. Ya verás. Para muchos, vestir de toga y ponerse un birrete mientras recibe un diploma universitario es un sueño hecho realidad. Y es que implica la promesa de alcanzar un mejor futuro económico. Un grado de licenciatura en la Universidad de Georgetown, que es una de las más caras del mundo, puede llegar a costar unos $270,000. Pero según un estudio que acaba de publicar esa misma universidad, el título puede llegar a valer 11 veces su precio en ganancias. Es decir, un egresado podría ganar en promedio $3 millones a lo largo de su vida. Esto es un 84% más de lo que ganarían quienes solo se graduaron de una escuela secundaria. Pero mi invitado de hoy no piensa así. Piensa que ese tan añorado diploma es una pérdida de tiempo y de dinero, que es un fraude. Su nombre es Bryan Caplan, es un profesor muy destacado, ha dedicado su carrera a refutar ideas comúnmente aceptadas sobre temas muy diversos, desde la política hasta la familia, la inmigración y ahora la educación. Hoy está con nosotros en el estudio para hablarnos de su más reciente libro.
El argumento contra la educación, así se llama, nos cuenta por qué él opina que el mundo sería mucho mejor si hubiese menos gente soñando con ir a la universidad. Todo muy controversial, todo muy interesante. Esta es mi conversación con el profesor Bryan Caplan. Miren. Usted mantiene que la educación es un fraude. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que se enseña a los estudiantes en la universidad les será inútil después del examen final. Hemos creado un sistema en el que exigimos un diploma universitario para trabajar como asistente, como recepcionista de hotel o como empleado en servicios de alquiler de vehículos. Son empleos que en general no requieren mucho conocimiento técnico y que casi no han cambiado en los últimos 50 años. Pero hoy día los empleadores no te toman en cuenta sin un diploma universitario. Pero todos los datos, toda la evidencia apunta que usted está equivocado, que la gente que se gradúa de universidades, que obtiene una buena educación, gana más dinero que los que no tienen educación. La razón por la cual la educación paga, aunque no sea tan útil en el mundo real, es porque es una forma de convencer a los empleadores de que vale la pena contratarnos. Es una manera de decir, soy un gran trabajador. Y puede que para los individuos esto sea una buena estrategia, pero para la sociedad no lo es. Si todos tenemos una estampa en la frente que dice soy bueno, entonces necesitaremos 2 o 3 estampas para sobresalir. Fareed Zakaria, un conocido analista y comentarista, estuvo en este programa y defendió los beneficios de una educación en humanidades, que usted parece criticar. Pero mire lo que dijo Zakaria. Take art history. Toma, por ejemplo, un grado en Historia del Arte hoy en día en una buena universidad de Estados Unidos. Los estudiantes tendrán que aprender 2, quizá 3 idiomas, desarrollar un muy buen sentido estético y aprender cómo analizar el arte visual. Muchas veces el estudiante debe viajar al extranjero para aprender a trabajar en culturas diferentes. Un grado en Historia del Arte sería una muy buena preparación para el tipo de trabajo visual, ya sea diseño gráfico o animación digital, que se hace en una empresa como Apple. ¿Qué opina usted de esto? Él comienza hablando de un grado en Historia del Arte en una buena universidad. Pero ¿cuántos grados en Historia del Arte realmente son muy buenos? ¿Qué porcentaje de los diplomados en Historia aprenden varios idiomas con fluidez? Muy pocos. Luego habla de obtener un trabajo en animación o diseño gráfico. Pero un problema típico de nuestro sistema de educación es precisamente que la gran mayoría de los que estudian humanidades terminan haciendo trabajos que no tienen nada que ver con lo que estudiaron. Zakaria habla de casos excepcionales, pero la regla es que los estudiantes de historia terminan quizás con un empleo en la industria de seguros y los que no tienen tanta suerte en Starbucks. Usted dice que los países no deben imitar a Estados Unidos en cuanto a sus políticas de educación, pero Estados Unidos tiene las mejores universidades del mundo. ¿No es eso algo que los demás países deben intentar? ¿No deben tener las mejores universidades posibles? Lo que yo diría en cuanto a la educación en otros países es que no aspiren a ser como Estados Unidos, que no creen un sistema en el cual sea necesario un título universitario para poder conseguir un empleo. Eso es una mala idea y un gran desperdicio de dinero. Deberíamos enfocarnos en incrementar la producción de los países y en hacerlos atractivos para la inversión. Por otro lado, hay países en desarrollo en los que queda mucho trabajo por hacer en la etapa escolar, pues con frecuencia los profesores ni asisten a dar clases. Deberíamos enfocarnos en las matemáticas y en incrementar la alfabetización, en vez de pagarle más a los profesores y asumir que van a hacer su trabajo. Háblele, por favor, a una joven mujer de 18 años que nos está viendo en alguna parte de América Latina, que lo está oyendo y que está a punto de decidir si va a la universidad o no. Y esa persona dice, yo no quiero hacer nada que le haga daño a mi sociedad como un todo, y por lo tanto no voy a ir a la universidad. ¿Qué le diría a usted? Sí, yo diría que si quiere ser una santa, entonces que mejor empiece un negocio o adquiera habilidades más técnicas. Ir a una universidad no es una decisión por la que yo juzgaría a alguien. Incluso a mis propios hijos no les digo, hagan lo que sea mejor para Estados Unidos. Les digo, tenemos un sistema malo, pero es el que tenemos. ¿Qué podemos hacer para ganarle a este sistema y tener una mejor vida? ¿Usted le recomendaría a algún político en alguna parte del mundo que le prometa
a sus votantes que si lo eligen, él va a cortar profundamente los presupuestos públicos para la educación. Creo que perdería la elección. Le diría que cortar presupuestos es lo correcto. Y luego le preguntaría si conoce una mejor manera de comunicar esa idea. Sé que lo que estoy diciendo enfurece a muchos, pero considero que es muy cierto y es mi deber hacerlo. En cuanto a vender esas ideas, eso se lo dejo a los que tienen mejores habilidades que yo para hacerlo. Los argumentos en contra de la educación. ¿Por qué el sistema educativo en Estados Unidos es una pérdida de tiempo y de dinero? Muchas gracias, profesor Campos. Muchas gracias. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Les cuento la insólita historia de unos policías que se quisieron escabullir de la justicia como ratones. Mejor dicho, con ratones. Ya verá de qué hablo. Cuando las cosas van bien, los políticos, los funcionarios no dudan en alardear de sus logros. Otros van más allá y buscan recibir el crédito y los aplausos por obras con las que en realidad no tuvieron nada que ver. Pero cuando las cosas salen mal, la historia es otra. Rápidamente se distancian del evento, del hecho, dicen no tener nada que ver con esto y normalmente le echan la culpa a otros, a los demás, no a ellos. La mayoría trata de inventar excusas que pueden estar dentro de lo plausible, dentro de lo posible, pero otros no. Por ejemplo, cuando misteriosamente desapareció un cargamento de marihuana que había sido confiscada en un almacén policial en Argentina, los oficiales a cargo de ese almacén donde desapareció la droga optaron por tácticas mucho menos creíbles y mucho más geniales para evadir su responsabilidad. Miren. En la localidad de Pilar, al norte de Buenos Aires, se encontraban almacenados dentro de una bodega más de 6.000 kilogramos de marihuana decomisada por la policía. Sin embargo, aún bajo la cuidadosa vigilancia de 3 oficiales, al hacer inventario se dieron cuenta que faltaban 500 kilogramos de cannabis. Los oficiales, por supuesto, tuvieron una genial explicación. Culparon a los ratones que merodeaban el almacén de comerse el equivalente a 900.000 porros de marihuana. El misterioso caso de la droga que se comieron los ratones, que se comieron los ratones, que se comieron los ratones. Si le parece difícil de creer, no está solo. Expertos de la Universidad de Buenos Aires aseguraron que los ratones no son capaces de confundir drogas con comida. Y no solo eso, la investigación forense concluyó que ni siquiera había ratones en el almacén. Quizás los policías argentinos se inspiraron en las tácticas del Ministerio de Energía de Venezuela. La grave crisis económica en la que está sumergida el país latinoamericano ha llevado al gobierno a racionar la electricidad, ocasionando apagones diarios. Pero los ministros han buscado todo tipo de culpables en el reino animal. Iguanas, ratones y hasta golondrinas han sido acusadas de morder los cables y dejar a miles de personas a oscuras. Pero en Argentina, los oficiales no pudieron salirse con la suya. El juez decidió continuar la investigación y suspenderlos temporalmente de sus puestos. Quizás comenzarán una nueva carrera como cazarratones. Hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si conoce algún otro genio digno de ser expuesto en este programa, por favor, avísenos. Use la cuenta de Twitter del programa, @EfectoNaim, o mi cuenta personal, @MoisésNaim. Y para terminar el programa, los invito a un viaje por múltiples ciudades, de Río de Janeiro hasta París, para deleitarnos con impactantes obras de arte. Pero no los voy a llevar a los grandes museos como el Louvre. Los voy a llevar a pasear por las calles y callejones de esa ciudad. Pues es allí donde un artista francés, que se hace llamar JR, pero que realmente no sabemos quién es, allí es donde él prefiere exhibir sus aclamadas obras, en las calles. Así es, oyó bien. El señor JR se ha dado a conocer por plasmar sus gigantescas fotos en las paredes, edificios
trenes y hasta en muros fronterizos en unos 140 países. Está en todas partes del mundo. Muchas veces lo hace de manera ilegal y sin autorización del gobierno o de las autoridades, y lo hace en los contextos más peligrosos que uno se puede imaginar. Hoy les presento al enigmático JR y su arte callejero, polémico y también político. Miren. En septiembre de 2017, el presidente Donald Trump declaró sus intenciones de poner fin al programa DACA, que durante 5 años protegió a miles de niños inmigrantes de ser deportados de Estados Unidos. Apenas 2 días después, el artista francés JR se encontraba plasmando esta imagen sobre el muro que separa a los Estados Unidos de Tijuana. Su mensaje era simple: ¿qué pensará un niño sobre lo que hay del otro lado? Y es que desde que en 2001 se encontró con una cámara en un metro de París, el autodenominado JR se ha dedicado a hacer preguntas a través de sus gigantescas fotos. En otro muro que divide 2 naciones con 70 años de dolorosa enemistad, JR creó la exposición de fotografía ilegal más grande del mundo. En la frontera de Palestina e Israel, aparecieron retratados de par en par personas comunes provenientes de cada lado de la frontera. El artista preguntó a los espectadores que pasaban si podían distinguir entre los israelíes y palestinos. Y ninguno lo logró. En los barrios más escondidos en el centro de La Habana, en donde solamente solían verse los rostros de Fidel y el Che Guevara, JR también ha inmortalizado a cubanos comunes que han envejecido junto con la larga dictadura cubana. Desde el metro de París hasta los campos de refugiados en Kenia, este artista invita a reflexionar con el clic de su cámara. Permaneciendo anónimo detrás de icónicos lentes, JR captura los rostros de aquellos que han sido olvidados. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya divertido, que les haya interesado. Y recuerde, si quiere todos los lunes recibir en su correo electrónico nuestro programa, simplemente vaya a efectonaim.com, marque el boletín y se lo mandaremos sin costo alguno. Será un placer estar con ustedes entre semana. Y si no, nos vemos la semana entrante. Gracias por acompañarnos.